Bendiciones, Iglesia Cristo Vive, sean todos bienvenidos en esta tarde. Una nueva enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermano o amigo, que te estás conectando en este momento. Y en la enseñanza de hoy yo le he titulado Dios es todopoderoso. Y para ello nos vamos a Apocalipsis 1, versículo 8. Y nos dice la palabra de Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso se traduce del griego pantokrator. Esta palabra se divide en dos palabras, en pantos, que significa todo, y krator, que significa sostener. Y esto nos quiere decir que Dios nos sostiene en sus manos con su gran poder. Nuestro Dios sostiene el mundo, sostiene nuestro planeta, sostiene el sol, la luna, cada estrella, cada planeta. Dios lo sostiene en sus manos, aún el viento, los mares, la naturaleza, los animales y aún nosotros mismos. Con su poder Dios nos sostiene cada día. Y todo el universo y la naturaleza, ellos se sujetan al Dios Todopoderoso, porque solo nuestro Dios de Jehová es todo en poder. El Dios es aquel que todo lo puede. Y nos vamos a Efesios 3, versículo 20, nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Veamos qué nos dice este mismo versículo, pero en otra versión, la versión Nueva Biblia Viva, nos dice: a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginar o le estemos pidiendo. Dios nos puede sorprender porque Él es un Dios abundante. Siempre va más allá de nuestras expectativas. Y aún todos los anhelos más secretos de nuestro corazón, que aún nadie conoce, Él sí los conoce y Él sí los puede hacer realidad. Y puede que le hayamos pedido algo a Dios de una forma, pero Dios con su poder la termina haciendo de otra, termina haciendo algo aún más grande de lo que nosotros le pedimos. Y terminamos diciendo: Dios, nunca pensé que lo fueras a hacer de esta forma. Y no entendemos, porque así es el poder de nuestro Dios. Dios es un Dios omnipotente y su poder nunca se acaba y nunca se agota. Tenemos un ejemplo en la Biblia, tenemos muchos ejemplos del poder de Dios, pero tenemos uno que quiero mencionar, y es cuando Dios abrió el mar en dos. Y lo leemos en Isaías 63:12, que nos dice la palabra de Dios: el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Podemos ver el grandísimo poder de Dios a través de lo que Él hizo. Hizo algo que en lo natural es imposible, dividir el mar en dos. El pueblo pasó caminando por el medio del mar y vemos cómo ni siquiera las aguas los tocaban. Pero Dios con esto les demostró, no solo al pueblo judío, pero también a los egipcios, les mostró que Él es el único Dios verdadero y que Él todo lo puede. Él puede todas las cosas. Y seguimos viendo esta historia en Éxodo 14, versículos 21 y 22. Y nos dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y vemos el poder de Dios, que es tan grande que hasta el mar le obedece.
Vemos cómo incluso Jesús también caminó sobre las aguas, porque Dios hizo el mar, todo le pertenece a Él. Y Dios hizo con que las aguas quedaran como muros, a su derecha y a su izquierda, muros de agua que no se movían. Y algo que me llama la atención de aquí es que nos dice que fue toda la noche que el pueblo duró cruzando el mar. Puede que cuando leemos la palabra de Dios pareciera que fue en un momento, en una hora, pero no, nos dice que fue toda aquella noche, porque eran aproximadamente 3 millones de personas. Habían niños, mujeres, ancianos, ganado, animales, las pertenencias del pueblo, y duraron toda aquella noche cruzando el mar. Pero durante toda aquella noche Dios los acompañó, Dios estaba delante, detrás de ellos, en una nube de fuego, y Dios no permitió que sus enemigos los alcanzaran, los egipcios. Vemos cómo el poder de nuestro Dios es tan grande que Él nos guarda, Él nos protege. Y en el Salmo 89, versículo 8 y 9, nos dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Vemos cómo nos dice la palabra de Dios. Dios tiene el dominio sobre el mar. Por eso Él hizo con que las aguas se dividieran en dos. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Y en el libro de Job 9, versículo 4, nos dice la palabra: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Y seguimos leyendo ahí mismo en Job 9, pero nos vamos al versículo 8, que nos dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Es impresionante cuando leemos esto, cómo Dios anda sobre las olas del mar. El poder de Dios es tan grande que debemos entender que no hay absolutamente nada que sea imposible para nuestro Dios. Y para Dios no hay nada que lo limite. Y seguimos leyendo en Primera de Crónicas 29, versículo 11. Y nos dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, y no hay nadie que sea tan poderoso como Él. Dice que de Jehová es la magnificencia, el poder, todo le pertenece a Él. Y en Primera de Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos cómo nos dice: Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es único y Dios es sabio. Vemos la grandeza de su poder, la grandeza de su persona, de la esencia de lo que Dios es. Y en el Salmo 91:1 leemos que nos dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa omnipotente, significa que Dios tiene todo el poder. Dios es poderoso, y cuando nosotros habitamos bajo la sombra de sus alas, no hay nada que nos pueda tocar. Él con su poder nos va a guardar. Y en Segunda de Crónicas 6, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y qué hermoso es este versículo que acabamos de leer, porque nos dice que somos hijos del Dios Todopoderoso, y es aquel que puede todas las cosas. No somos hijos de cualquiera, sino del Dios que hizo el universo, el Dios que hizo el cielo, la tierra, los mares, todo, absolutamente todo lo que existe. Y Dios también, para finalizar, quiero decirte que
Dios tiene el poder para cambiar cualquier sea la situación que estés viviendo el día de hoy. Dios tiene el poder para abrir ese mar, el mar en tu vida, el mar en dos, y abrir un camino donde no lo hay. Dios tiene todo el poder para cumplir sus promesas, para cumplir todo aquello que Él te ha prometido. Así que te invito a que sigamos confiando, creyendo en ese Dios todopoderoso que tenemos, Jehová, Dios eterno.